Bien, a continuación, como ya ha indicado la directora del Instituto, Javier Pinilla García, que es el coordinador de investigación del Departamento de Investigación e Información del Instituto, va a presentar la última edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Decirles que esta encuesta, tanto la información como una herramienta para que los investigadores puedan hacer los análisis que consideren oportunos, están ya en la página web del Instituto. Sin más, paso la palabra a Javier Pinilla. Buenos días. Repito los buenos días, muchas gracias por su asistencia. Como ya saben, la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo es uno de los productos más conocidos y más valorados de la actividad científico-técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y no solamente es... ¿Me ayudas, Julia? Gracias. Como decía, no solamente es no solo es de los más conocidos, sino que también es uno de los productos más tradicionales. Desde el año 1987 se viene elaborando este estudio con una periodicidad no fija, pero en todo caso no ha habido nunca más de 3-4 años de espacio entre la elaboración de una y otra edición de la encuesta. Hace ya 30 años, por tanto, que contamos con una valoración que hacen los trabajadores y sus representantes en algunos casos, y sobre todo también los propios representantes empresariales, de cuáles son las condiciones en las que se trabaja en los centros de trabajo españoles. ¿Cuál es el origen de esta iniciativa ya tan lejana en el tiempo? Pues el origen fue el convencimiento, tanto por parte de los técnicos de este instituto como por la parte de los expertos de la incipiente comunidad preventiva que había entonces, de que los datos de siniestralidad, los datos de registro estadístico de accidentes de trabajo aportaban una información parcial, una información insuficiente para conocer el verdadero alcance de la incidencia de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Era necesario complementar el registro de daños con el diagnóstico de los riesgos y el diagnóstico de las causas de estos riesgos. Durante este tiempo, la encuesta, las sucesivas ediciones de la encuesta, han ido descubriendo, han ido poniendo en la agenda de la problemática preventiva aspectos que en un principio estaban infraconocidos o infravalorados. Hemos visto a lo largo de este tiempo el crecimiento de las quejas respecto a los riesgos denominados ergonómicos. Hemos visto también la emergencia de la problemática psicosocial en todas sus variadas dimensiones. En definitiva, ha ido alumbrando y generando una agenda de discusión y de análisis que sin este instrumento difícilmente habría conseguido establecerse. Pese a los 30 años, lo cierto es que la encuesta ha sufrido importantes modificaciones. Unas modificaciones que han tenido como objeto mejorar el instrumento de recogida, hacerlo más completo y más real respecto a los riesgos que quería detectar. Concretamente, el cambio metodológico más importante se realiza con la 6ª edición, con la encuesta que se realiza en el año 2007, por la cual
se trata de evitar el sesgo que introducía en las respuestas el entrevistar, como se venía haciendo anteriormente, al trabajador en el centro de trabajo. Hasta entonces, aunque hablábamos siempre de una encuesta nacional, realmente estábamos hablando de dos encuestas, una dirigida al trabajador y otra dirigida al responsable de la empresa. Sin eliminar este doble objetivo, lo que hacemos a partir de este cambio metodológico del año 2007 es separar ambas encuestas y entrevistar en distinto sitio al trabajador en su hogar, donde se puede considerar más libre para que sus respuestas sean más rigurosas respecto a lo que opina, respecto a los riesgos laborales, y a la empresa en el centro de trabajo. Así, en el año 2009 realizamos la encuesta nacional de gestión preventiva en las empresas y en el año 2011 actualizamos la encuesta del año 2007 con la misma metodología. Además de evitar el sesgo de respuesta de entrevistar al trabajador en su hogar, con esta metodología nos permitía poder acceder al conjunto de los ocupados. Hasta entonces, la encuesta de condiciones de trabajo era una encuesta de condiciones de trabajo de trabajadores asalariados. A partir del año 2007, la encuesta también contempla a los trabajadores por cuenta propia. Pero además, detectamos una mejora en la representación de determinados colectivos menos numerosos, como pueden ser los trabajadores de las pymes, como pueden ser trabajadores temporales o trabajadores a tiempo parcial, que en la anterior situación, en el anterior procedimiento metodológico de entrevistar en el centro de trabajo, estaban infrarrepresentados. Y esta no es la única modificación importante que se produce. A partir del 2014 damos un paso más con el objetivo de mejorar la capacidad de informar, como se decía antes en esta mesa. El objetivo de cualquier encuesta de condiciones de trabajo, y más desde un órgano de la Administración Laboral Española, es aportar conocimientos útiles para la acción. Y eso significa poder comparar nuestra situación de riesgos laborales con el marco, el contexto en el que nos situamos a nivel laboral y productivo, fundamentalmente en el ámbito de la Unión Europea. Lo que pretendíamos con esta nueva fase es integrar nuestra encuesta en investigaciones de carácter transnacional, como las que realizaba y viene realizando la Agencia Europea para la Salud y Seguridad, que en el año 2014 realizó la segunda edición de la encuesta SNER, y como la que realiza la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín, que es la que hoy vamos a presentar. A partir de este momento nos planteamos que la encuesta española puede perfectamente, con una representatividad suficiente mediante la ampliación de la muestra, puede perfectamente seguir siendo tan española como al mismo tiempo europea. Es decir, nos permite poder analizar los datos nacionales con un rigor y con una representatividad estadística suficiente y al tiempo comparar nuestra situación con la de nuestros colegas más o menos desarrollados o adelantados en esta cuestión de la prevención. La encuesta del año 2015 es, por tanto, una encuesta nacional con una muestra ampliada a la muestra original de la encuesta europea de 3.362 entrevistas, pero hecha con la misma metodología, en el mismo periodo de trabajo de campo y con los mismos rigores técnicos y científicos de la encuesta europea. Así que, de una forma muy ecléctica, la hemos denominado Sexta Encuesta Europea de Condiciones de Salud y Seguridad, de Condiciones de Trabajo, _ España. De esta forma, seguimos manteniendo la referencia al origen
conjunto de esta investigación, pero nos vamos a referir en todo caso al análisis exclusivo de los 3.362 registros relacionados con la muestra española. Esta encuesta, por supuesto, que cumple todos los criterios de rigor metodológico, presenta cuotas para cada país y concretamente para el caso español por género, edad, ocupación y actividad. ¿Cuáles son los objetivos de esta encuesta? Al menos 5. En primer lugar, poner número, cuantificar esos problemas que se perciben, que la mayoría estaríamos de acuerdo en poder calificarlos de importantes o no tanto, pero en definitiva con una encuesta podemos darle una cifra que resume de una forma ciertamente no precisa, pero al menos de una forma más precisa que muchas intuiciones sobre qué es lo importante o sobre qué es lo más peligroso en cuanto a los riesgos laborales. De esta forma podemos tener una calificación realizada por los propios afectados de el grado de incidencia de determinados riesgos. Por otro lado, como decía también en esta mesa el primer ponente, el representante de COE, sí que podemos relacionar, podemos cruzar, como él decía, podemos cruzar datos de percepción de riesgo, podemos cruzarlos con situaciones laborales concretas, sobre jornadas, sobre formas de organizar el trabajo, sistemas de trabajo, situaciones de empleo, tipos de contrato. En definitiva, podemos acercarnos, si no a una explicación causal, como también se pedía en esta mesa, sí que podemos avanzar estableciendo relaciones entre dimensiones de las condiciones de trabajo. ¿Qué o quién parece influir sobre qué? Por otro lado, nos permite también identificar colectivos. Aunque los riesgos laborales, de una forma global, podríamos suponer que afecta prácticamente a casi todos los trabajadores, lo cierto es que ni mucho menos lo es a todos en la misma dimensión. Hay determinados colectivos que acumulan la exposición a los riesgos laborales. De esta forma podemos identificar esos colectivos necesitados de una actuación política más concreta y más específica. También podemos identificar problemas, riesgos, aquellos que hace años se denominaban como riesgos emergentes. Podemos describirlos de una forma más precisa a través de los resultados de encuesta. Y podemos, pese a los cambios metodológicos que inevitablemente se han ido produciendo a lo largo de este periodo, podemos también intentar mostrar la evolución de los problemas. En qué medida se mejora, se empeora o se añaden características específicas a una situación antes conocida. Y todo ello con un único motivo, al menos desde el punto de vista de una institución de la Administración Laboral Española, que es la de informar las políticas que se vayan a elaborar y, por supuesto, también poder evaluar el resultado de estas políticas. El contenido del cuestionario, como ahí ven, es muy global e incluye aspectos tradicionales de cualquier encuesta de condiciones de trabajo, los aspectos tradicionales relacionados con la exposición a riesgos químicos, físicos, ergonómicos, con otras dimensiones relacionadas con la actividad laboral crecientemente importantes o con creciente importancia para determinar la calidad de vida en el trabajo. Aspectos relacionados con las formas de trabajar, aspectos relacionados con la formación y con la participación de los trabajadores en la empresa, aspectos relativos sobre todo con el tiempo de trabajo y aspectos lógicamente vinculados como son los relacionados con la posibilidad
mayor o menor de conciliar vida laboral y vida familiar. Los resultados de la encuesta, con este cuestionario amplio que les he señalado antes, son muy variados. Y el primero tiene que ver con la detección clara de una serie de tendencias de cambio de carácter global, algunas probablemente coyunturales, derivadas de la situación de crisis económica en la que se realiza el trabajo de campo de esta encuesta, que es el año 2015, y otras probablemente que reflejan tendencias de cambio de fondo, de alguna forma de largo alcance, con lo cual solo podemos esperar su profundización en los próximos años. Por ejemplo, cambios en las condiciones de empleo y en su regulación. 1 de cada 5 trabajadores entrevistados había sido testigo de una reestructuración importante en su centro de trabajo. Sin duda, las reestructuraciones productivas han sido un asunto frecuente en estos últimos años, pero no son ni mucho menos solo el producto de una crisis económica aguda como la de estos años en España, sino que son el producto de una constante reorganización de la actividad laboral de las empresas. Por tanto, es importante saber cómo viven los trabajadores estas situaciones, cómo les afecta, cómo se gestionan estas reestructuraciones en los centros de trabajo, cómo se informa, cuándo se informa. Otro dato importante que probablemente irá creciendo es el porcentaje de trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial. Ya también son uno de cada 5 en el año 2015. También otro dato importante desde el punto de vista preventivo, y es que el 15% de los trabajadores por cuenta propia, de los autónomos, podrían ser calificados con esa figura que nuestra legislación denomina trabajador autónomo dependiente, ya que al menos el 75% de su salario se recibe de un único cliente. Otros cambios se refieren a la aplicación de nuevas tecnologías en los puestos de trabajo y en las tareas productivas. A este respecto, 1 de cada 3 trabajadores españoles durante su jornada laboral, durante la mayor parte de su jornada laboral, debe trabajar con Internet, el uso de móviles o equipamiento informático. Es un porcentaje que inevitablemente hemos ido viendo cómo crecía tanto en las encuestas de la fase anterior como en la comparación que hacemos en el año 2015 con la misma encuesta realizada en el año 2005 y 2010. Otros cambios se refieren a la forma, a la subcontratación, externalización, a la multiplicación de redes empresariales que modifican las relaciones entre empresas y también a cómo se ensayan nuevas formas de trabajo dentro de las propias empresas. A este respecto, el 35% de los trabajadores rota entre tareas, no tiene la asignación a una única tarea durante su jornada laboral, y además casi la mitad de los trabajadores trabaja en el seno de equipos de trabajo, con algunos de ellos con un cierto grado de autonomía decisional. La parte más tradicional de la encuesta se refiere a la valoración que hacen los trabajadores sobre su exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos. El resultado que podemos admitir es que no hay una tendencia clara de reducción de estos riesgos. Si comparamos con la misma encuesta del año 2005, vemos que hay 3 factores que crecen y otros 3 que decrecen. En particular, es bien claro y manifiesto el decrecimiento de la exposición a humo del tabaco durante la jornada laboral. Creo que este es un elemento clave para entender la importancia que tiene una buena
y exigente regulación para modificar la exposición a algunos riesgos laborales, como en este caso es al humo del tabaco. Como en otras encuestas, la mayor prevalencia, la mayor incidencia de riesgos, tal como lo ven los propios afectados, tiene que ver con los riesgos de carácter ergonómico. Aquí vemos cómo el movimiento repetitivo de manos o brazos afecta a 7 de cada 10 ocupados y la exposición a posiciones dolorosas o fatigantes ha crecido sensiblemente desde el año 2005. Por contra, llevar o mover cargas pesadas o levantar o mover personas no ha incrementado su incidencia, aunque sigues teniendo también, sobre todo en el movimiento de cargas, un porcentaje importante. En cuanto a los riesgos de carácter psicosocial, quizás el más relevante, el que muestra un crecimiento más claro, es el que tiene que ver con la carga de trabajo, con la percepción por parte del trabajador de estar obligado a trabajar a gran velocidad o de trabajar con plazos ajustados para la consecución de sus objetivos encomendados. Vemos como desde el año 2005 al año 2015 crece la frecuencia de trabajadores que siempre o casi siempre deben trabajar a gran velocidad o con plazos ajustados. Además, aquellos trabajadores que están determinados, su ritmo de trabajo determinado por factores externos a su propia capacidad o a su estado de salud de cada momento, también crece en estos años desde el 28,5 hasta el 36%. Tienen ahí al lado de qué determinantes del ritmo nos referimos, bien trabajo de otros compañeros, objetivos de producción, velocidad automática de máquinas, etc. Repito que estos datos de esta nueva fase ratifican la evolución que también vimos claramente reflejada en los análisis realizados entre el año 2007 y 2011. Por el contrario, pese a que las exigencias de trabajo parecen haber crecido en este tiempo o afectar a más trabajadores, también es verdad que una cierta autonomía en la realización de la tarea también ha crecido en este tiempo, tanto para hombres como para mujeres. El porcentaje de quienes pueden modificar el orden en que realizan sus tareas, los métodos de trabajo o el ritmo de trabajo ha crecido en este tiempo, aportando una cierta libertad de ejecución para los trabajadores españoles. Hay muy pocas, preguntaba o que se interesaba Pedro antes sobre las cuestiones relacionadas con la gestión de la prevención y el papel que esto puede tener en la encuesta. La encuesta de condiciones de trabajo, tradicionalmente, la que se dirige a los trabajadores, es bastante parca a la hora de indagar sobre cuestiones relacionadas con la actividad o con la gestión preventiva. Esto es el caso también de la encuesta que estamos presentando hoy. El lugar más habitual, el lugar más correcto para realizar esta indagación es la encuesta realizada a los empresarios. Ellos son, como todos ustedes saben, los que tienen las obligaciones preventivas, la obligación de llevar a estas últimas consecuencias el proceso preventivo, y ellos son quienes habitualmente pueden responder con mayor detalle sobre la actividad preventiva realizada en la empresa. A los trabajadores se les suele preguntar cuestiones relacionadas con la forma en que gestionan determinadas problemáticas a nivel de su tarea o de su puesto de trabajo. Y uno de ellos es obviamente el del empleo de los equipos de protección individual. El porcentaje que arroja la encuesta es que 4 de cada 10 tiene la obligación, la necesidad, la conveniencia de emplear equipo de protección individual, y que en general 9 de cada 10 lo emplea. Es el porcentaje de los que necesitan emplear un equipo de protección individual apenas ha sufrido modificación desde el año 2010,
y el año 2005, pero lo que sí que ha sufrido modificaciones es el porcentaje de aquellos que abiertamente manifiestan que, aun necesitándolo, no lo emplean. Aunque el porcentaje es muy reducido, no deja de ser interesante desde el punto de vista preventivo que reflexionemos sobre qué puede estar pasando para que haya una especie de bajada de la guardia en el aspecto del empleo de los EPIs por parte de un porcentaje de trabajadores. El tiempo de trabajo, como decía, es una de las dimensiones más importantes del actual debate sobre las condiciones de trabajo en prácticamente todo el mundo. La encuesta dedica un buen número de preguntas a esta cuestión. Además, el tiempo de trabajo es una de esas dimensiones que más afectada se encuentra con las modificaciones, con los cambios que se han venido produciendo a nivel global que antes comentaba. Aquí, en esta presentación, aparece para hombre y mujer, bien sea en jornada completa o jornada parcial, el número de horas de trabajo a la semana de media. Vemos que los hombres a jornada completa dedican una media de 43 horas de trabajo a la semana, por 39 las mujeres, pero al contrario, las mujeres realizan 25 horas semanales de media de trabajo no remunerado, por solo 14 la de los hombres. Y lo curioso es que el número de horas de media que realizan los trabajadores varones a tiempo parcial apenas se modifica, mientras que en el caso de las trabajadoras a tiempo parcial se incrementa sensiblemente, pasa de 25 a 30 horas. La duración de la jornada, no solo, también su regularidad y su atipicidad, es una variable fundamental para entender las dificultades que puedan tener los trabajadores y las trabajadoras para conciliar su vida laboral y su vida familiar. Aquí vemos cuáles serían las horas deseables de trabajo en función de las horas reales que trabajan actualmente. Vemos cómo nos llama la atención, obviamente, quienes menos horas trabajan desearían trabajar más y quienes más trabajan desearían trabajar menos. Quizás lo más relevante es que la franja de los que están satisfechos, no desearían cambiar, se sitúa entre aquellos que trabajan entre 35 y 40 horas. En definitiva, parece que el actual consenso al respecto a cuál es la duración óptima de la jornada de trabajo, andaría, actualmente al menos, en esta franja horaria, de entre 35 y 40 horas. Toda encuesta de condiciones de trabajo concluye indagando sobre el estado de salud. Esto no debe entenderse como un estado de salud determinado exclusivamente por las formas y por la exposición a los riesgos que anteriormente ha señalado el trabajador. No es, ni mucho menos, la única causa de un estado de salud la forma en que se trabaja, aunque, como todos sabemos, el trabajo deja una huella clara en la salud de quien lo ejecuta. Estos son los resultados de los problemas de salud manifestados en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta y su comparación con la del año 2010. Como vemos, y en consonancia con la alta incidencia de exposición a riesgos de carácter ergonómico, nos encontramos que las distintas localizaciones de trastornos musculoesqueléticos son los más frecuentemente manifestados por los trabajadores. Pero también es reseñable que ha crecido en este periodo de 5 años las manifestaciones de dolores de cabeza, fatiga visual y ansiedad. Sin duda, aunque no solo, pero sin duda relacionados también con ese crecimiento de la exposición, de la frecuencia con la que los trabajadores españoles utilizan cada vez más
equipamiento informático como principal herramienta de trabajo. Y además, una pregunta separada de esta indagaba sobre la percepción de estrés. Como vemos, el porcentaje no admite ninguna duda. El estrés es ya una de las principales preocupaciones de los trabajadores españoles. Para 1 de cada 3 se queja de que siempre o frecuentemente, con una alta frecuencia, siempre o casi siempre, está expuesto a situaciones de estrés. Para concluir, haciendo un rápido balance, podríamos centrar aquellos aspectos que mejoran, que parecen mejorar de esta evolución, aunque de una forma, en algunos casos, muy matizada, que podrían ser la exposición a vibraciones y ruido, que baja claramente, la exposición a humo de tabaco, que ya he comentado, el efecto tan claro que tiene una regulación al respecto, la manipulación de cargas pesadas y mejora el nivel de autonomía de los trabajadores. Y aspectos que, por el contrario, parecen empeorar o parecen preocupar más a los trabajadores es la exposición a manipulación de sustancias químicas y de materiales infecciosos, al movimiento repetitivo de manos o brazos y posturas penosas, a las exigencias de ritmo e intensidad del trabajo y a las molestias musculoesqueléticas y las relacionadas con la fatiga mental. Sin duda que es un balance que no nos debe, ni mucho menos, dejar satisfechos. Como señala la OIT en su eslogan para la celebración de este año, de este Día Mundial, necesitamos sin duda cada vez datos más numerosos, mejores datos, pero sobre todo lo que necesitamos es transformar estos datos en información útil, en información capaz de informar políticas que mejoren las condiciones en que se trabaja. Este es el leitmotiv, la actividad central de este instituto que hoy les acoge y, por supuesto, es el objetivo por el que periódicamente, con la periodicidad que podemos y nos dejan, vamos actualizando los datos de condiciones de trabajo, de la exposición a las condiciones de trabajo en España. Es verdad que las encuestas de condiciones de trabajo no son una evaluación de riesgos, como al uso, pero las encuestas de condiciones de trabajo son hoy, y han venido siendo durante este tiempo, la mejor forma de tener una evaluación de la situación de los riesgos laborales en España. Y para concluir, les dejo con esta presentación en la que pueden ver dónde se puede descargar el informe del que yo he extraído esta pincelada de datos. Pueden realizar ustedes el análisis y el detalle del estudio de este informe con todo el tiempo que deseen. Pueden descargarlo de esta página web y podrán también en esta página web del Instituto descargarse, como decía Pedro anteriormente, los microdatos de la encuesta, además de poder utilizar una herramienta informática que facilita, por lo menos, la distribución y las relaciones entre variables, estableciendo tablas de interés para cualquier investigador. Así que les dejo con este encargo de que aquel que tenga especial interés en la calidad y la cantidad de datos que aparecen en esta encuesta haga su propio trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta interesantísima exposición. Hacemos ahora una pausa para tomar café y nos vemos en unos minutos para la presentación de la mesa redonda, avanzando hacia la mejora de las fuentes de información.